El Barça sufre su primera derrota de la temporada ante el Mónaco en la Champions en un partido condicionado por la expulsión de Eric García. En el vídeo de hoy analizaremos el plan de Flick para defender con un hombre menos, los problemas del Barça para tener posesiones más largas y los destellos de calidad, una vez más, de Lamine Yamal. Empezamos el vídeo viendo la formación de ambos equipos previa a esa expulsión de Eric García en el minuto 10. Por su parte, el Barça de Flick saliendo con la línea defensiva de 4, como podemos ver en la imagen, con Koundé y Balde actuando de laterales y Íñigo Martínez y Cubarsí como centrales, pero la novedad estaba sobre todo en el medio, porque entró en el equipo Eric García para jugar como pivote, acompañado en un principio por Casado y Pedri como interiores, pero sí que es cierto que en esos primeros minutos lo que veíamos sobre todo era un Pedri bastante alejado de la base de la jugada y casi más cerca de Lewandowski y de Lamine, que no quizá de Eric o de Casado, y era Rafinha el jugador que constantemente bajaba algo más a recibir para ofrecer una línea de pase extra, pero también tenía sus momentos en los que se juntaba con Lewandowski, Pedri y Lamine Yamal, por lo que era un 4-3-3 que podía ser un 4-4-2 cuando Rafinha se incorporaba al centro del campo para juntarse con Pedri, Casado y Eric García. Así que un Barça que tenía quizá un planteamiento distinto al de otros días, pero que por mala suerte y por esa expulsión en el minuto 10 pues prácticamente no pudimos poder ver más allá de ese planteamiento de Flick. En el caso del Mónaco jugó con un 4-2-3-1 como veníamos comentando en la previa del partido, por lo que no cambió nada en absoluto respecto al último partido en cuanto a esa formación, en cuanto al planteamiento, con un doble pivote, como decíamos, muy físico y de mucho recorrido con Zakaria y Camara, con dos extremos muy habilidosos por los costados y que después veremos, pero con el Mónaco con un hombre más en el partido fueron los dos extremos los que realmente más peligro generaron por los costados, y dejando a Embolo algo más solo arriba, pero una formación, como ya veis, bastante más valiente de lo que podría parecer, porque no están defendiendo en un bloque bajo como podría esperarse, sino que el Mónaco jugó con un bloque medio durante el inicio del partido, y ya con un hombre más sobre el terreno de juego, pues evidentemente el equipo avanzó líneas y se plantó ya para jugar prácticamente siempre en campo del Barça. Antes de comentar esa expulsión de Eric García y quién tiene la culpa de la tarjeta roja, vamos a ver la presión que intentaba hacer el Barça sobre la salida de balón del Mónaco, aún con 11 contra 11 en el terreno de juego. Fijaos como Lamine Yamal y Rafinha son los dos teóricos extremos, los que van con los centrales del Mónaco, siguiéndoles muy de cerca. Son en cambio Lewandowski y Pedri los dos jugadores que intentan cerrar cualquier línea de pase del portero con los dos pivotes del Mónaco, y el Barça, pues como veis, con una idea de intentar cerrar más el medio que no las bandas, por donde en el costado derecho aparece el lateral del Mónaco y por el izquierdo está Van der Son también en ese costado izquierdo, aunque siempre también muy pendiente Koundé de Van der Son y Balde del otro lateral izquierdo, por lo que al final una presión del Barça que estaba muy bien pensada para que el Mónaco tuviese muchos problemas para salir con el balón jugado desde atrás. Y ahora sí, vemos en imagen la jugada que cambia por completo el partido. Minuto 10 del encuentro, Ter Stegen tiene el balón controlado. Fijaos como en una primera instancia Eric García viene a recibir a toda velocidad para ofrecerle una línea de pase al portero, pero hay un momento donde Ter Stegen tiene la opción de darle el pase y Eric García sí que hubiera llegado con ventaja, pero cuando el pivote del Barça ve que Ter Stegen no le da el balón y espera a hacerlo, lo que hace es irse ya hacia atrás, es decir, abandonar su posición inicial para ver si hay otro jugador, como por ejemplo Pedri, que estamos viendo en la imagen marcado en un círculo, pues por ejemplo que Pedri aparezca en el lugar que libera a Eric García marchándose de la jugada, pero en ese momento justo en el que Eric García se está marchando es cuando Ter Stegen decide hacer el pase, y es donde llega esa recuperación de Minamino que acaba con la tarjeta roja a Eric García, por lo que al final si Ter Stegen decide dar el pase hacia Eric García justo cuando el pivote del Barça está digamos, yéndose hacia atrás, es decir, yéndose cada vez más cerca de Ter Stegen en carrera, no hubiera pasado absolutamente nada, pero Ter Stegen duda demasiado, tarda mucho en hacer el pase, y ya cuando lo hace es justo cuando Eric García ve que no le van a dar el balón y ya piensa que se puede ir para liberar ese espacio para otro jugador, como decimos, para Pedri o incluso para Casado, pero Ter Stegen, como decimos,
está mal en esta acción. Creo que la culpa es al 95% del portero alemán, y todo esto evidentemente pues condiciona el partido del Barça y también del Mónaco, porque al final cambian un poco pues los roles de ambos equipos. A partir de esa expulsión de Eric García en el minuto 10 de partido, el Barça evidentemente se ve obligado a defenderse durante prácticamente los 90 minutos. Fijaos la formación tras la expulsión de Eric, un 4-4-1, solo dejando descolgado a Lewandowski. Fijaos como el Barça, pese a esa expulsión, sigue con un planteamiento bastante valiente, con una línea defensiva, no diré muy alejada de la portería, pero sí lo suficiente como para que cualquier desmarque de Embolo o de alguno de los extremos del Mónaco pueda suponer un peligro a la espalda de la defensa. Quizá se echó en falta a un centrocampista más en el equipo para quitar a Lewandowski o quizá a Rafinha. A Lamine Yamal no le puedes quitar, pero sobre todo quiero comentar lo de los extremos del Barça. Durante los tramos de partido donde el equipo estuvo con un jugador menos, vimos a Lamine y a Rafinha seguramente bastante más cerca de Pedri y de Casado que no de la banda, y con un Barça bastante comprimido. Luego lo veremos, pero el Mónaco donde más espacio se encontró no fue precisamente por dentro, sino por fuera, por los costados, y ahora lo vamos a ver claramente. Pero antes, pequeño inciso aquí, vemos la presión del Barça muy tímida, evidentemente, porque con un hombre menos pues no puedes ir a presionar como lo hacías con 11 contra 11. Fijaos cómo hay una primera línea de 3 formada por Lamine, Lewandowski y Rafinha, que cubren básicamente a los dos pivotes del Mónaco, y a la vez tanto Lamine como Rafinha pues de alguna manera intentan acercarse lo más posible a los laterales del Mónaco, aunque siempre serán ellos los hombres libres del equipo rival. Y hay una segunda línea de 3 por detrás formada por Koundé, Pedri y Casado, intentando pues cerrar esa zona por donde se mueve Minamino, cuando Benseguir aparece por dentro, cuando Embolo viene a recibir algo más atrás. Pues hay una doble línea de 3 del Barça en la que Koundé aparece y Valde no. Es una gran diferencia, porque normalmente pues los dos laterales tienen alturas muy similares sobre el terreno de juego. Pues en esta presión vemos como Koundé sube muy arriba para estar pendiente de ese costado derecho por donde se mueve Vanderson, pero en cambio Valde no le vemos tan activo o con una altura tan similar a la de Koundé para cubrir al lateral derecho del Mónaco. Este es el posicionamiento del Mónaco con un hombre más sobre el terreno de juego ante el planteamiento del Barça. Lo que decíamos, que tanto Rafinha como Lamine Yamal, fijaos cómo están muy cerca de Pedri y de Casado, cerrando mucho más el medio, pero olvidándose completamente de los costados. Y fijaos cómo el Mónaco hace algo muy inteligente, que es meter hasta 5 futbolistas por dentro, todos en carril central, intentando pues buscar una oportunidad de pase entre líneas, pero todo ello con la intención de que el Barça cada vez se cierre más hacia el medio, deje mucho espacio en las bandas, y fijaos todo el espacio que tienen tanto Benseguir en izquierda como en derecha, el lateral derecho del Mónaco, para poder atacar los espacios, por lo que realmente por donde más sufrió el Barça no fue por dentro, sino que fue por fuera, pese a que la acumulación de jugadores del equipo rival estaba por dentro, como digo, hasta 5 hombres intentando pedir el balón, más Zakaria, que era seguramente pues el pivote más cercano a los centrales del Mónaco, tanto Salisu como Kehrer. En esta jugada veremos precisamente los problemas que tuvo el Barça para defender los costados, y más con las ayudas que prácticamente nunca llegaban ni de Lamine Yamal ni de Rafinha, ya sea por desgaste o simplemente por un tema de ajuste en defensa. Es un pase, creo que es de Camara o de Salisu hacia la banda izquierda, donde está Benseguir solo. Una vez recibe Benseguir, ahora sí salta Koundé sobre él. Realmente Koundé no debería saltar sobre Benseguir, quien tendría que saltar sobre el futbolista marroquí es Lamine Yamal, pero en este caso, como Lamine Yamal no llega a esa ayuda, pues es Koundé el que ha saltado a por Benseguir. Fijaos que al saltar Koundé, creo que es Vanderson el futbolista que detecta el espacio que hay muy grande entre Cubarsí y Koundé para atacarlo. El pase de Benseguir es bueno, y Vanderson pues puede llegar con cierto peligro prácticamente a línea de 3 cuartos de campo, y con posibilidades de buscar un pase atrás, de buscar un posible centro buscando a Embolo. Pero constantemente este tipo de jugadas, ya no solo por el costado izquierdo del Mónaco, sino también por el costado derecho. De hecho, si nos fijamos en esta acción, vemos claras diferencias o claros errores del Barça a la hora de defender los ataques del Mónaco en posicional, porque si os fijáis, el espacio que existe entre Koundé y Cubarsí es muy grande, es tan grande que
es un fallo realmente del equipo que no haya... Primero, que no haya quizá un posible jugador como Casado que esté ocupando ese espacio tan grande, o que simplemente entre Koundé y Casado y Cubarsí hablen para cerrar ese espacio, porque es tan grande que fijaos lo que va a pasar aquí cuando Benseguir recorte hacia adentro. Fijaos cómo Koundé sigue con el marroquí, Lamine Yamal de nuevo se come esa ayuda a Koundé y no cubre, digamos, su espalda, dejando un espacio grande entre él y Koundé. Por ahí se desmarca de nuevo el mismo de antes, Vanderson, el lateral, que llega hasta zona de mucho peligro, con la posibilidad de combinar hacia Embolo, de buscar un pase el segundo palo para el desmarque de Minamino, por lo que el Mónaco con mucha facilidad plantándose en campo rival, sobre todo, como digo, atacando y haciendo daño por las bandas a raíz de esas ayudas de Lamine y de Rafinha que no acaban de llegar, y al final pues cuando Koundé y Balde tienen un 1 contra 2, pues tienen todo el as de perder cualquier acción del juego. En el descanso, Flick se da cuenta de algunos detalles y hace un par de correcciones, no en base a cambios de jugador por jugador, porque mantuvo el mismo 11 durante mucho tiempo en el partido. Quizá es uno de sus errores. Yo hubiera metido a un tercer centrocampista para, ya no tanto para defender, sino sobre todo para intentar tener posesiones más largas. Luego veremos el por qué le costó tanto al Barça tenerlas, pero en el descanso sí que Flick ya vemos algunas ideas muy claras. La primera es que lo que hace es juntar muchísimo sus líneas, es decir, la línea defensiva con la del centro del campo prácticamente es la misma, hay muy poco espacio entre ellas, y por ahí consigue de alguna manera parar la sangría de jugadores del Mónaco que se mueven por dentro, y la verdad es que funcionó bastante bien por momentos, pero de nuevo la consigna era: cerramos el medio lo máximo posible para que nadie pueda hacer peligro por ahí, ya que es la zona por donde más peligro te pueden generar, pero aún así seguimos dejando las bandas bastante libres, y evidentemente con Lewandowski como el único futbolista descolgado. Yo quizá aquí pues hubiera cambiado a Lewandowski para meter a Ferran Torres, quizá algo más de velocidad para contragolpear. Y el segundo gran cambio que hace Flick en el descanso es que en lugar de echarse para atrás y de jugar en un bloque bajo como cabría esperar cuando el resultado era de 1-1, lo que hace es mandar aún más arriba a su línea defensiva. Fijaos los 4 defensas del Barça, lo alejados de la portería de Ter Stegen que están, incluso hasta el punto de dejar a Minamino y a Embolo en fuera de juego, por lo que estos son los dos grandes cambios de Flick o ajustes al descanso. El primero, cerrar espacios entre su línea defensiva y su línea del centro del campo, y luego alejar el bloque de la portería de Ter Stegen para que el Mónaco tenga que jugar en menos metros. Vemos ahora la presión que ejerció el Mónaco sobre la salida de balón del Barça para que fuese tan difícil para el conjunto de Flick intercalar varios pases seguidos. Fijaos cómo el Mónaco espera con 2 hombres muy adelantados en la frontal del área, ya preparados para cuando Ter Stegen juegue con alguno de los 2 centrales, pues para saltar sobre ellos. Además, por detrás hay otra línea de hasta 4 futbolistas, 2 muy pendientes tanto de Casado como de Pedri para que no exista línea de pase, y otros 2 a la vez que están cerquita de Pedri y de Casado también lo están de Balde y de Koundé, por lo que el Mónaco tiene un nombre más sobre el terreno de juego y lo aprovecha a la perfección defendiendo a cada hombre del Barça, o desde muy cerca o desde bastante cerca, lo suficiente como para que a Ter Stegen no le dé tiempo a dar un pase en condiciones. Y fijaos, lo que sí que podría haber aprovechado el Barça y que no lo hace es que hay un espacio muy grande entre línea del centro del campo y línea defensiva del Mónaco. Lo vemos perfectamente en esa distancia que vemos entre Zakaria y el lateral derecho del Mónaco, que el Barça no acabó de aprovechar, porque si os fijáis vemos a Lewandowski prácticamente en la zona de la línea del centro del campo. Aquí quizá lo que hubiera estado bien para el Barça en cuanto a movimientos es que Rafinha apareciese donde está marcando la flecha, en una zona donde no hay nadie del Mónaco para defenderle, y para que nadie del Mónaco salte sobre él, que fuese Lamine Yamal el que tirase el desmarque al espacio, hundiese a la defensa del Mónaco, y por ahí, en ese espacio generado, es por donde Rafinha podría recibir mucho más cómodo. El Barça seguramente pues pecó en este partido de movimientos sin balón. También se puede atribuir, por supuesto, al cansancio de jugar con uno menos, pero el equipo claramente, tanto con balón como también sin balón, no estuvo, de hecho, en uno de sus mejores días. La única nota positiva de este partido, como ya nos tiene acostumbrados, es la de Lamine Yamal, que es capaz de hacer jugadas como estas, que pese a jugar con un hombre menos, pues prácticamente hace que no se note o que el equipo pues tenga oportunidades de incluso de ponerse por delante, porque en este momento el marcador era 1 contra 1 y fijaos
como es una contra tras un córner del Mónaco, en la que Rafinha marca el desmarque. Fijaos cómo Lamine Yamal conduce la jugada hasta que ve claro el pase hacia el brasileño, que sigue desmarcándose entre dos jugadores del Mónaco. El pase de Lamine es fabuloso por arriba, un desplazamiento en largo espectacular que deja en ventaja a Rafinha. Fijaos cómo el portero sale muy bien, el del Mónaco, pero yo creo que aquí Rafinha quizá se confía o se equivoca porque simplemente con un desmarque quizá hacia el costado derecho y no hacia el izquierdo, que es por donde busca ese dribbling, si lo hace hacia el costado derecho podría haber generado una falta del portero sobre él y seguramente la posterior expulsión del guardameta del Mónaco, por lo que un pequeño detalle que acaba en recuperación del portero o en despeje del portero, pero que podría haber sido en cambio una roja para el Mónaco y haber equilibrado las fuerzas en el partido. Otra jugada más de la calidad de Lamine Yamal es esta, es una acción que inicia Cubarsí. Fijaos cómo Lamine pide el balón en el costado derecho del ataque del Barça, y una vez recibe Lamine le salta Vanderson a él, pero Lamine da un pase de tacón fabuloso para el desmarque de Casado. Y fijaos dónde recibe ya el futbolista del Barça, con posibilidad de pase para Lewandowski en el carril central, por lo que cada vez que Lamine Yamal, ya sea con 11 jugadores contra 11 o un 11 contra 10, sea cual sea la situación, en todas Lamine Yamal le da más clarividencia a todos los ataques del Barça, algo que demuestra que a sus 17 años es un futbolista de un talento innegable. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, en el que hemos analizado la primera derrota de la temporada del Barça en Champions ante el Mónaco. Es cierto que todo está condicionado por esa expulsión de Eric García. Yo creo que sin la expulsión del pivote del Barça, pues seguramente el equipo hubiera conseguido ganar el partido y sumar 3 puntos importantes. No creo que sea el fin del mundo, al final creo que son cosas que pueden pasar, pero también se podrían evitar porque al final es un error muy grave entre Ter Stegen y Eric García. Así que esto es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.